Vamos a continuar con esto de NP y intratabilidad computacional. Y entonces vamos a hacer rápidamente un repaso de lo que llevamos. Entonces lo que llevamos hasta ahora es, o sea, lo que desarrollamos fue este concepto de reducción polinomial como una herramienta de ¿qué? Como una herramienta de clasificación, ¿no? O sea, lo que queremos es clasificar a los problemas con respecto a su complejidad relativa, ¿no? O sea, qué tan más difícil es un problema con respecto a otro. Y entonces, con el objetivo de empezar a generar clases de problemas donde en la misma clase estén problemas que tienen complejidad similar, ¿no? Y bueno, entonces, digamos que una primera separación de la que trabajamos es aquellos problemas, digamos que una separación práctica que hace sentido es aquellos problemas que se pueden resolver en tiempo polinomial, o sea que conocemos algoritmos para resolverlos, digamos que en un tiempo razonable, y aquellos en los que probablemente no. Y ahora, ¿por qué hemos estado diciendo que probablemente no? Porque no estamos seguros, ¿no? O sea, no tenemos una prueba que nos diga que no se pueden resolver en tiempo polinomial. O sea, no lo sabemos, es probable que no, pero no lo sabemos con certeza. Bueno, entonces, otra de las cosas que es interesante es que aún esa clasificación que podría parecer sencilla, o sea, ¿qué se puede resolver en tiempo polinomial y qué probablemente no se puede resolver en tiempo polinomial? También, o sea, hay problemas que se escapan de esa clasificación. Y en palabras un poco más concretas, hay problemas que no sabemos que estén en P y no sabemos, pero tampoco sabemos que sean NP completos. O sea, digamos que hay problemas que sabemos que son NP completos y que por lo tanto es probable que no tengan un algoritmo polinomial que lo resuelve, pero hay problemas que no, o sea, que no tenemos ni uno de los dos, o sea, no hemos podido demostrar ni que están en P, o sea, no los hemos podido resolver, pero tampoco hemos podido demostrar que son NP completos. Entonces, no hay hay esos problemas que se siguen escapando de esa clasificación. La otra cosa que es interesante que vimos es que todos los problemas, o que hemos empezado a desarrollar, es que todos los problemas que son NP completos pareciera que son nada más diferentes manifestaciones del mismo problema, ¿no? O sea, nada más como que son diferentes formas de ver ese único problema difícil que no sabemos cómo resolver. Y entonces, como dijimos, el martillito que desarrollamos para comenzar a relacionar a los problemas entre sí con respecto a su dificultad relativa es esto que le llamamos reducción polinomial, ¿no? Y entonces, ¿en qué consistía la reducción polinomial? O sea, en pocas palabras es que yo puedo utilizar un algoritmo que resuelve el problema Y para resolver el problema X, ¿no? Y ahora, ¿por qué se llamaba reducción polinomial? Porque podrías hacerlo en tiempo polinomial. Ajá, o sea, porque digamos que o sea, lo que planteamos aquí es que si yo agarro una instancia arbitraria X de X, me debe tomar, o sea, yo nada más tengo un presupuesto polinomial para que, exactamente, para transformarlo en Y, y también tengo un número polinomial de llamadas a Y. Ok, o sea, en otras palabras es que, o sea, a lo que queremos llegar es que si este tiene una solución polinomial, dada esta reducción polinomial, entonces querría decir que este también, ¿no? Porque si este me toma tiempo polinomial y yo nada más hago un número polinomial de cosas y de llamadas a él, la complejidad final va a ser un ¿qué? Va a ser un polinomio. ¿Sí están de acuerdo? Entonces eso es, digamos que lo interesante de la reducción polinomial. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo resuelvo en tiempo polinomial, ¿qué otras cosas también puedo resolver en tiempo polinomial? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces es lo que nos decía esa cosa. Entonces, de entrada, habiendo desarrollado esta noción de la reducción polinomial, podemos hacer dos cosas grandes. Una, diseñar algoritmos, que es lo que hemos venido haciendo, es que si sí tenemos una solución polinomial de Y, entonces todos aquellos que se reduzcan polinomialmente, también los podemos reducir en tiempo polinomial. ¿Sí?
que es, digamos, que la noción de polinomial. Pero también podemos establecer intratabilidad, o sea, también podemos establecer qué otros problemas no se pueden resolver en tiempo polinomial. Entonces ahora, en este caso, ¿qué sucede si sabemos que X no se puede resolver en tiempo polinomial? Entonces Y tampoco se debe poder resolver en tiempo polinomial, ¿no? Porque ¿qué es lo que nos dice esto? O sea, lo que nos dice es que yo puedo resolver X en términos de Y. Si se pudiera resolver, si yo pudiera resolver Y en tiempo polinomial, también podría, ¿cómo se llama? Resolver X, ¿no? Entonces, si yo sé que X no se puede resolver en tiempo polinomial, entonces Y tampoco, ¿no? Porque si sí, entonces él también se podría resolver en tiempo polinomial. ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces también vimos que podemos establecer equivalencia polinomial si es que hacemos la reducción para los dos lados, ¿no? Y con eso lo denotamos con el igual sub p, y decimos que X y Y son polinomialmente equivalentes. Polinomialmente equivalentes dados por el costo de ¿quién? Dados por el costo de la reducción, ¿no? O sea, qué tan costosa sea. O sea, tienen una complejidad de solución similar dada por el costo de la reducción, ¿sí? O sea, son más o menos igual difíciles y, digamos, la diferencia está dada por el costo de la reducción. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces después vimos tres casos ya de reducciones. La primera era por equivalencia y vimos que independent set, ¿y quién era su amigo? Vertex cover, ¿no? Si resolvemos uno, resolvemos el otro porque demostramos que si tengo un vertex cover, su complemento es un ¿quién? Un independent set, ¿no? Entonces por eso era la reducción simple. Bueno, y aquí estaba nuestra demostración. Luego vimos reducción del caso especial al caso general, y en este caso lo que hicimos fue reducir ¿quién a quién? Independent set, no era vertex cover a set cover, ¿no? Y de hecho vamos a ver que en las clasificaciones de problemas tienen como que apellidos, ¿no? O sea, se clasifican todos los problemas similares. De hecho, los problemas de covering, o sea, hay varios y todos tienen como que son similares. Entonces aquí en este caso lo que nosotros vimos es que como vertex cover es un caso particular de set cover, entonces por lo tanto fue más o menos fácil la reducción, ¿no? Lo importante otra vez en las reducciones es ¿qué? Que nosotros podamos ¿qué? Demostrar el sí, solo sí, ¿no? Ahora, otro punto que es importante señalar es que a partir de esta unidad hemos estado trabajando con problemas de decisión. Antes siempre habíamos estado trabajando por problemas de búsqueda. ¿Cuál es la diferencia entre los problemas de decisión y los problemas de búsqueda? Exactamente, ¿no? Los problemas de decisión nada más son problemas sí y no. O sea, digamos que cuando nos da, ¿cuál es la versión de decisión de vertex cover? Me dan un grafo, me dan un valor de K y yo tengo que decir si ese grafo ¿qué? Tiene un vertex cover de ese tamaño, ¿no? Y la salida del algoritmo nada más es sí o no. En el caso de búsqueda yo generalmente estoy buscando el vertex cover del tamaño ¿qué? El tamaño más pequeño, ¿no? Entonces busco el vertex cover que sea más pequeño. Es un problema de optimización o de búsqueda porque buscamos uno de entre los vertex cover, uno que tiene alguna propiedad en particular, ¿no? En este caso el que sea más pequeño. Bueno, entonces como estamos trabajando, nos hemos concentrado en problemas de decisión, sí, solo sí, lo que queremos es que si tengo una instancia que va a ser de sí en este problema, dada mi transformación, la instancia transformada debe ser también de ¿qué? Debe ser también de ¿qué? De sí, ¿no? O sea, lo que quiero es que esta sea una instancia de sí, o sea, que resulte que mi instancia de entrada es una instancia sí, sí, solo si dada mi transformación, la instancia transformada es también ¿qué? Una instancia de sí de su problema correspondiente. ¿Sí estamos de acuerdo?
O sea, porque aquí lo que dijimos es el algoritmo, el algoritmo para resolver el problema original, ¿qué queremos que haga? Transformamos nuestra instancia del problema, o sea, por ejemplo aquí, o sea, lo que queremos hacer es agarrar esta instancia B de vertex cover, la queremos transformar a una instancia S ¿de quién? De set cover, y lo que queremos, o sea, esto cuando lo metamos a la máquina de set cover, o sea, tenemos nuestra máquina set cover, cuando le metamos S, él nos va a decir sí o no, ¿no? Entonces, si él nos dice que sí, lo que queremos es que esa sea una instancia de quién. De sí, o sea, porque vamos a responder con la respuesta de set cover a nuestro problema de vertex cover. Entonces, lo que queremos es que solamente cuando esta sea una instancia de sí, él nos diga que quién, que sí también, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que demostrar el sí y solo sí. Que es lo mismo que hemos venido haciendo, nada más que aquí está restringido a quién. Así y no, ¿no? O sea, lo que queríamos antes es que, dada la transformación polinomial, el problema de allá tenga, o sea, lo que queremos es que podamos resolver el problema de este lado de la transformación, dada la transformación polinomial, la solución de aquí sea una solución válida solamente si originalmente teníamos una aquí. O sea, podríamos generar una solución válida. O sea, en otras palabras, o sea, lo que queremos es utilizar a la transformación polinomial como una herramienta de resolver el problema original, ¿no? Entonces, para resolver el problema original, ¿qué se necesita en estos problemas de decisión? Que si yo le meto algo que es un sí, él me tiene que decir que sí. Si le meto algo que es un no, él me tiene que decir que no, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, y entonces el último que hicimos fue estas reducciones vía gadgets. Y aquí teníamos nuestro problema de 3A y aquí reducimos 3A a quién? A independent set, ¿no? Entonces lo que estuvimos viendo es cómo forzar a que otra vez, o sea, que nuestra instancia original fuera de sí, sí, solo si nuestra instancia transformada tenía un independent set de cierto tamaño, ¿no? Y lo que hicimos fue relacionar el tamaño del independent set con el número de cláusulas en, ¿cómo se llama? En nuestra fórmula original. Y llegamos a esta reducción de que por cada cláusula íbamos a poner un triángulo de nodos y después íbamos a incluir estas aristas entre triángulos, ¿cuándo? Exactamente, cuando estaban negadas. ¿Y cuál era? O sea, si este nodo representaba x1 negado y este representa x1, los unimos con una arista. Y eso era para forzar que... Exactamente, o sea que como queremos resolver el problema de asignación de valores de verdad a nuestras fórmulas, y lo que aspirábamos es que a los nodos que formaran parte del independent set, a ellos satisfacerlos, necesitábamos que no fuera posible que esta fuera parte del independent set y este también, ¿no? Porque en ese caso hubiéramos requerido que x2 valiera ¿quién? Tanto 1 como 0, lo cual no es válido. Entonces, por eso incluimos esta lista para modelar esa restricción. Ahora, otro punto que es importante es que la reducción polinomial, o sea, sí importa la dirección. O sea, no es lo mismo que yo tenga 3A acá y que yo tenga independencia del otro lado. Que aun cuando es posible que sí se reduzcan polinomialmente, es muy probable que la reducción polinomial sea totalmente distinta. O sea, el algoritmo que hagamos para reducir el uno al otro sea totalmente diferente. ¿Por qué? O sea, porque si se fijan, ¿qué es lo que nuestro propósito también de las reducciones polinomiales es? Yo tengo una instancia que debe ser como del problema original, arbitraria, ¿no? O sea, yo lo que quiero es una instancia arbitraria de acá, o sea, cualquier instancia de 3A, poderla resolver con el, ¿cómo se llama? Con el algoritmo de independent set. Pero de hecho, si se fijan, nuestra reducción polinomial no me genera instancias arbitrarias, en este caso de independent set, ¿no? Aquí es un caso donde se ve que son instancias bien particulares y solamente esas instancias particulares son las que resuelvo, pero no importa que sean instancias particulares porque yo aquí estoy suponiendo que ya sé por resolver
independent set. O sea, mi problema a mano es resolver 3 SAT. Sí necesito que de este lado sean instancias que arbitrarias, pero lo que sale acá no tiene que ser arbitrario. O sea, lo único que necesito es que la respuesta a esto sea mi respuesta a este problema. Y eso lo verifico ¿con quién? Con el sí, solo sí. ¿Sí les hace sentido? Bueno, entonces ya sabemos cómo reducir polinomial. Bueno, hay otra cosa que es también... bueno, esto ya no es la prueba de 3 SAT. Otra cosa que vimos rápidamente es que la reducción polinomial es transitiva. O sea que si X se reduce a Y y Y se reduce a Z, entonces X se reduce ¿a quién? A Z, ¿no? Y digamos que la demostración es que podemos componer algoritmos, ¿no? Un algoritmo puede llamar como subrutina a otro algoritmo. Entonces, si a mí me toma un número polinomial de llamadas de resolver Y a partir de Z y un número polinomial de llamadas resolver X a partir de Y, entonces resolver X a partir de Z también me va a requerir ¿qué? Un número polinomial de llamadas, ¿no? Entonces voy a poder hacer esa reducción. Y bueno, entonces gracias a eso, entonces como ya tenemos que 3 SAT se reduce a independent set, también se reduce, y independent set se reduce a vertex cover, y vertex cover se reduce a set cover, entonces ya tenemos que 3 SAT se reduce a todos los demás, ¿no? ¿Sí les hace sentido? Bueno, entonces hay otra cosa, y hay una cosa que se llama autorreducibilidad, y la autorreducibilidad es cuando nosotros podemos reducir un problema de búsqueda a su problema de decisión. O sea, por ejemplo, aquí tenemos vertex cover, o sea, autorreducibilidad me dice, o sea, un problema es autorreducible si yo puedo tener, por ejemplo, vertex cover search, y yo lo puedo reducir polinomialmente a vertex cover decision. O sea, ¿qué quiere decir eso? O sea, que si me dan una máquina que me resuelve la versión de decisión, yo puedo resolver ¿quién? El problema de búsqueda, ¿no? Entonces, si es esto, entonces se dice que ese problema es autorreducible. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el ejemplo de... ¿cómo se llama? Con vertex cover. Entonces, ¿cómo resolvemos vertex cover si tenemos una máquina que sabe hacer vertex cover? No, que sabe hacer decisión de vertex cover. O sea, vertex cover de búsqueda contra vertex cover de decisión. Entonces tenemos nuestro algoritmo vertex cover, decisión, y con ese queremos resolver vertex cover búsqueda. ¿Qué hacemos? ¿Qué haríamos? Primero, ¿qué nos interesaría saber, por ejemplo? Sí lo debe haber, ¿no? Porque de hecho, o sea, en búsqueda, yo nada más quiero un vertex cover que sea de tamaño ¿qué? Que sea de tamaño el más pequeño posible, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, en el peor de los casos, existe un vertex cover, ¿no? Que es agarrando ¿qué? Todos los nodos, ¿no? Si agarro todos los nodos, tengo un vertex cover siempre, ¿no? Porque todas las aristas requieren ¿qué? Las aristas requieren nodos, ¿no? Entonces, sin nodos no hay aristas. Entonces, digamos que siempre hay un vertex cover, ¿no? Pero yo no quiero cualquier vertex cover. Yo lo que quiero es el vertex cover más chiquito. Entonces, lo primero que podría interesarnos es saber de qué tamaño es, ¿no? O sea, de qué tamaño es el vertex cover mínimo. ¿Cómo le harían? Como dado un grafo, pueden saber en un número polinomial de llamadas al algoritmo que sabe hacer el problema de decisión, saber el tamaño del vertex cover. ¿Cómo lo harían? Nada más pueden hacer una búsqueda binaria, ¿no? O sea, pueden empezar con n entre 2, ¿no? Y le preguntan, ¿hay un vertex cover de n entre 2? Si les dice que sí, ¿qué hacen? Exactamente, ahora se van a n entre ¿quién? A n entre 4. Si les dice que no, se van a 3/4 de n, ¿no? Y hacen una búsqueda binaria y pueden encontrar el valor de ¿qué? El valor de k óptimo. Y eso lo hacen en ¿cuántas llamadas?
en un número logarítmico de llamadas, ¿no? ¿Qué es lo que debe decir por acá? O sea, si hacen búsqueda binaria, pueden encontrar el valor del vertex cover óptimo o del log n. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí es claro para todos? Bueno, ahora ya sabemos cuánto vale K. Ahora nosotros queremos encontrar ahora el vertex cover. ¿Cómo lo hacemos para encontrarlo? Entonces recuerden, nuestra herramienta es un algoritmo que le metemos un grafo y un valor de K y él nos dice si es que tiene un vertex cover, ¿no? Entonces lo que dice acá es que hagamos lo siguiente. Entonces vamos a iterar sobre los nodos y vamos a generar un grafo que sea G menos B. Y a ese G menos B se lo vamos a meter a nuestro algoritmo que sabe hacer vertex cover en decisión. Le vamos a meter G menos B y ¿qué valor? O sea, lo que vamos a hacer, o sea, recuerden, nuestra máquina es vertex cover ¿qué? Decisión. Entonces lo que vamos a hacer es meterle como entrada G menos un nodo U cualquiera. Y ahora también le vamos a meter K estrella aquí, K estrella menos 1. Ahora entonces él nos va a decir sí o no, ¿no? El caso interesante es si nos dice sí, ¿qué podemos concluir? Exactamente, que U está en el vertex cover. ¿Cómo demostramos eso? O sea, nosotros tenemos nuestro grafo original y tenemos a nuestro nodo U, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y ese nodo U está conectado ya le puse un chorro, ¿no? Está conectado con algunas aristas y nuestro grafo es otra cosa más grande, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, imaginémonos cómo es el vertex cover, cómo es el vertex cover original. ¿Qué es un vertex cover? O sea, es un conjunto de nodos que entre ellos, ¿qué? ¿Cubren a quién? A todas las aristas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, entre ellos cubren a todas las aristas. Ahora, entonces, lo que le estoy preguntando a mi algoritmo es, yo agarro U y se lo quito. Al quitarlo también me chuto todas aquellas aristas a las que yo ya había cubierto. Si lo que me queda tiene un vertex cover de tamaño K-1, salud, quiere decir que K-1 nodos son suficientes para cubrir aquí a todas las aristas restantes. Entonces, si yo regreso con mis aristas y yo me pongo en el vertex cover, los K-1 que estaban acá, que no sé quiénes sean, pero que ahí están, más yo, cubrimos aquí a todas las aristas. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí están todos de acuerdo? Entonces, sí es cierto, ¿no? Que si este cuate me devuelve que sí, entonces quiere decir que U está en el vertex, o en alguno de los vertex cover, ¿qué? Óptimos. Entonces ya, ¿qué sería el siguiente paso? ¿Mande? Hago otra vez lo mismo recursivamente, ¿no? Ahora hago a G, le quito un nodo cualquiera, a G-1, ¿no? O sea, digamos que ahora llamo G' a G-U y mi siguiente paso en la iteración sería ¿qué? Agarrar G' menos quién, menos digamos que otro U' y ahora tengo K estrella menos quién, menos 2, ¿no? Y entonces eso se lo meto a esa máquina. Si me dice que no, ¿qué hago? Exactamente, ese nodo no está y entonces, ¿qué hago? Pruebo otro nodo. ¿Sí están de acuerdo? Pruebo otro nodo hasta que me dice que sí y entonces ese nodo sí está. Y así, ¿en cuántas llamadas recursivas voy a encontrar mi vertex cover óptimo? En K estrella, ¿no? Llamadas recursivas. En K estrella, llamadas recursivas. Pero, y de hecho, a lo más, ¿cuántos pasos puedo hacer? El número de nodos.
si es que lo organizo bien. O sea, ya no tiene sentido también volver a probar un nodo que ya sé que no estaba en los vertex cover, ¿no? Entonces esta es también es una reducción polinomial de la versión de búsqueda a la versión de ¿quién? Sí. Si el nodo no está, volvemos a probar con otro nodo, pero se quedaría igual K-2, ¿no? Hasta que exactamente. Ya le vamos a... Así es. Pero o sea, digamos, ¿por qué dicen que se haría K? K llamadas recursivas, a lo más. Ah. O sea, porque digamos que ya una vez que ya encontré uno que sí está, elimino ese nodo junto con sus aristas y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Ahora con K-2, por ejemplo, y vuelvo a buscar un nodo que esté en el vértex, un vertex cover de tamaño K-. ¿Sí les hace sentido a todos? Bueno, entonces, digamos que bueno, o sea, hay problemas que son autorreducibles, ¿no? Que se puede reducir la versión de búsqueda a la versión de decisión. Y de hecho todos los problemas que hemos visto son autorreducibles. Ahora ven también que esta reducción es diferente a las que hemos venido haciendo. O sea, aquí sí llamamos muchas veces al ¿cómo se llama? A la maquinita del algoritmo. Antes nada más lo habíamos llamado una sola vez. Bueno, entonces ya estamos listos para definir cuál es la clase de problema CNP. Bueno, entonces nos vamos a concentrar en problemas de decisión y entonces vamos a ver que de hecho los problemas de decisión se pueden ver como lenguajes, donde el problema de decisión o el lenguaje va a estar compuesto de un conjunto de cadenas, un conjunto de cadenas, conjunto X de cadenas, y luego cada vez ese conjunto va a tener instancias de cadenas S. Ahora vamos a decir que un algoritmo A resuelva el problema X si a ese algoritmo A le ponemos como entrada esa cadena S y él nos dice que sí. Sí, solo sí, ese formaba parte de mi lenguaje, X. ¿Sí les hace sentido? O sea, por ejemplo, si tenemos el problema de decidir si es que un número es primo. El algoritmo que si yo le meto un número y me dice que es primo solamente cuando es primo, lo podemos ver como un algoritmo que acepta el lenguaje primos, ¿no? O sea, donde le ponemos una cadena que codifique a quién, a un número primo y solamente en ese caso me va a decir que qué. Solamente en ese caso me va a decir que sí. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, de hecho, podemos ver a este algoritmo que me resuelve el problema de decisión como un algoritmo que acepta el lenguaje que está compuesto por todas aquellas cadenas que codifican instancias de ese problema. ¿Instancias de quién? Instancias de sí, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos estado haciendo, vertex cover. Nosotros, el problema vertex cover o el problema de vertex cover lo podemos ver como quién. Todas aquellas cadenas que codifiquen qué. Un grafo y un valor de quién. Y un valor de K, tal que el grafo que tenga un vertex cover de tamaño ¿qué? De tamaño K. ¿Sí les hace sentido a todos? Entonces, por eso nosotros podemos ver como a estos problemas de decisión, a todas las instancias que son instancias de sí, como parte de un lenguaje. ¿Sí les hace sentido a todos? Y al algoritmo que lo resuelve es un algoritmo que acepta las cadenas de ese lenguaje. ¿Sí están de acuerdo? ¿Dudas? Bueno, entonces recuerden que esto debe ser polinomial. Ahora vamos a decir que este algoritmo corre en tiempo polinomial si para cualquier cadena el tiempo que me toma S es un polinomio ¿de quién? Sobre la longitud de la cadena, ¿no? O sea, el número de pasos que hace ese algoritmo A debe ser un polinomio de la longitud de la cadena.
que es lo que siempre habíamos estado hablando, ¿no? O sea, siempre habíamos dicho que la complejidad es el número de pasos que hace el algoritmo en términos de ¿quién? De la entrada, ¿no? Del tamaño de la entrada. O sea, aquí estamos siendo más precisos y entonces es el número de pasos que hagamos en términos de la codificación del tamaño, de la codificación de nuestra instancia de entrada. Jugamos un poco en o vivimos un poco en este mundo cuando nos enfrentamos con los algoritmos pseudopolinomiales, ¿no? Donde sí nos interesaba precisamente de qué tamaño eran las codificaciones de las cadenas y su relación con el número de pasos que hacía nuestro algoritmo. ¿Sí recuerdan esa parte? Bueno. Entonces, un algoritmo, otra vez, que si yo le doy una cadena que me codifica un primo y solamente me dice sí, cuando efectivamente es un primo, es un algoritmo que acepta el lenguaje ¿quién? El lenguaje primos. Y bueno, entonces sabemos que primos está en P, porque estos cuates Agrawal, Keyal y Saxena en 2002 dieron un algoritmo para resolver, que no es un algoritmo rápido, pero es polinomial. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra definición de P? Que ya lo habíamos venido hablando de ella. Bueno, son todos aquellos problemas de decisión para los cuales se conoce un algoritmo polinomial. Entonces, por ejemplo, el problema de que si X es múltiplo de Y lo sabemos hacer en tiempo polinomial. Si X también, si es que X y Y son primos relativos, lo sabemos hacer desde hace mucho tiempo en tiempo polinomial. ¿Qué son dos primos relativos? Exactamente. Ya sabemos muy recientemente decidir si un número es primo o no. El cálculo, ¿alguien sabe qué es la distancia de edición? Ya platicamos de ella aquí. Pero más o menos, o sea, la distancia de edición es cuántos cambios tengo que hacerle a una cadena para llevarla a otra. Y esto que podría pensar que es así como que tiene un montón de aplicaciones en un chorro de lados también. Por ejemplo, sirve, ya les había platicado, para comparar series de tiempo. Es una forma de poder comparar qué tan diferentes son dos series de tiempo utilizando esta distancia de edición. Y bueno, entonces también resolver sistemas de ecuaciones lineales lo podemos hacer en tiempo polinomial y bueno, todas las cosas que sabemos hacer en tiempo polinomial, ¿no? Todos aquellos problemas de decisión que sepamos resolver en tiempo polinomial. Bueno, ahora entonces, ¿cuáles son los problemas que están en NP? Bueno, entonces la definición de NP no está basada en qué problemas sabemos resolver en tiempo polinomial, sino qué problemas nosotros nos podemos asegurar, como que nosotros qué problemas podemos verificar o certificar en tiempo polinomial. Entonces los problemas que van a estar en NP son aquellos problemas a los que si me dan una evidencia de la solución, yo puedo checar que efectivamente sea la solución al problema. O sea, digamos que aquí no tengo que resolverlo, nada más tengo que dar una evidencia, verificar que efectivamente sea una cadena, sea una instancia de ese lenguaje. Entonces, y eso está dado por una cosa que le vamos a llamar algoritmo certificador. Pero entonces, como les decía, o sea, este algoritmo certificador no tiene que resolver el problema. Él lo que tiene que hacer es dar a una instancia de entrada y una evidencia o prueba de que efectivamente esa instancia pertenece al lenguaje. Ese certificador lo que tiene que hacer es certificar que efectivamente así lo sea. ¿Sí medio me explico? Entonces, o sea, en los problemas NP no tenemos que resolverlos en tiempo polinomial, sino que dada una evidencia, tenemos que certificar que efectivamente pertenezcan al lenguaje que estamos viendo. Entonces, lo que otra vez se va a requerir que este algoritmo certificador sea polinomial. Entonces debe ser polinomial, o sea, el número de pasos que hace este algoritmo certificador tiene que ser polinomial con respecto al tamaño de la entrada, y también vamos a requerir que este T, que es el certificado, también sea de longitud, ¿de longitud qué? De longitud polinomial, ¿no? O sea, lo que queremos a final de cuentas es poder certificar en tiempo polinomial que efectivamente una cadena S pertenece a un ¿quién?
a un lenguaje. Entonces, ya la definición de este algoritmo certificador es la que está acá. Dice que un algoritmo C que toma como entrada una cadena propuesta y un certificado o una evidencia es un certificador para el problema X si para cualquier cadena S que está en X, o sea que él va a decir que si para cualquier cadena S va a estar en X si y solo si exista una evidencia que haga que el algoritmo certificador me diga que sí. Entonces, aquí lo importante es, existe. ¿Por qué es importante esta parte de existe? O sea, porque ya en términos prácticos, para yo demostrar que un problema es NP, yo lo que tengo que dar es un algoritmo certificador, pero yo no tengo que darle evidencia, yo nada más tengo que pedirla. O sea, yo digo, a ver, si me dan esta evidencia, cualquiera que sea, cualquiera que yo requiera, este algoritmo certificador me va a decir que sí, solamente en los casos en los que ¿qué? Exactamente, en los que ese sea una instancia del problema que estoy trabajando. ¿Sí? O sea, recuerden que estamos viviendo en el mundo de los problemas ¿de quién? De decisión. Y yo lo único que quiero es que dada una cadena, el algoritmo me diga que sí, si es que esa cadena forma parte del lenguaje. ¿Sí? Entonces, los problemas que están en NP son todos aquellos problemas para los cuales existe un certificador polinomial. Y entonces, como les decía, este T tiene que tener complejidad polinomial y además el certificado también tiene que ser de tamaño polinomial. ¿Sí? A ver, entonces, ¿de qué problemas se acuerdan de los que hemos visto? Hemos trabajado, por ejemplo, con vertex cover, ¿no? ¿Cómo demostramos, dado esto, que vertex cover es un problema NP? O sea, yo necesito dar un algoritmo que certifique en tiempo polinomial que alguna cadena dada forme parte del problema vertex cover, ¿no? Que dada una ¿qué? Dada una ¿qué? Dada una cierta evidencia, ¿no? Entonces, imagínense que tenemos nuestro algoritmo certificador vertex cover. Y entonces me llega una cadena S. Esta cadena S, ¿qué va a codificar? Si estamos hablando de vertex cover, me va a dar un grafo G y va a traer ¿qué más? Va a traer un valor de K, ¿no? Entonces recuerden que yo quiero saber si es que ese grafo tiene un vertex cover de tamaño K. Ahora entonces, ¿qué le podemos pedir a los Reyes Magos o a quien quieran para certificar fácilmente si es que ese grafo tiene un vertex cover de tamaño K? ¿Qué pedimos? Y podemos pedir lo que quiera si es que existe. O sea, nada más tenemos que saber qué pedir y ya alguien nos va a dar mágicamente. ¿Qué podemos pedir ahí? ¿Qué? Claro, pues el vertex cover. Entonces yo aquí puedo pedir T, donde este T pues va a ser un vertex cover, o sea, va a ser un subconjunto BC de los vértices, tal que BC es un vertex cover, de tamaño ¿quién? Así es. Y yo lo puedo pedir porque yo puedo pedir lo que quiera. Si existe esta evidencia, o sea, si me dan ese vertex cover de tamaño, o sea, digamos que ahora si me dan una cadena que me codifique el vertex cover, yo puedo probar en tiempo polinomial si es que efectivamente este conjunto BC es un ¿quién? Un vertex cover de G. Y lo puedo hacer en tiempo polinomial, ¿no? ¿Cómo sería ese algoritmo? Agarro un nodo de acá y ¿qué hago? Lo elimino. Y me chuto todas las aristas, ¿no? Y al demás, lo elimino y me chuto las aristas. Si cuando acabo ya no hay aristas, quiere decir que ¿qué? Que sí tenía un vertex cover. Y eso lo podemos hacer ¿en quién? En tiempo polinomial, ¿no? Entonces, vertex cover está en NP. O sea, digamos que lo padre es que yo aquí puedo pedir lo que yo quiero.
típicamente voy a pedir la solución al problema, como aquí en este caso de vertex cover. A ver, agarremos otro SAT, por ejemplo. Entonces, en SAT, ¿ese qué codificaría? ¿Qué traería? Exactamente, no traería nuestra fórmula aquí. ¿Qué pedimos como T? Exactamente, el valor de las variables, ¿no? Como T pido el valor de las variables y ya en tiempo polinomial nada más veo si esas variables satisfacen a la fórmula completa, ¿no? Y eso lo puedo hacer, sí es claro que lo puedo hacer en tiempo polinomial. Entonces ya ese también está en ¿quién? También es NP. Pero, por ejemplo, entonces todos los problemas de P también se pueden escribir. Así es, todos los problemas son NP. De hecho, son todos aquellos en los que no necesito nada. O sea, ellos solitos ya, no me des nada y yo me certifico solo, porque ellos ya resuelven el problema. O sea, como ellos resuelven el problema, no necesitamos de nadie que los certifique. Y sí, o sea, P es un subconjunto de NP. Ahora, ¿de dónde viene NP? ¿De dónde dijeron qué quería decir NP? Non determinístico. Y la parte non determinística es por este cuate que alguien de manera, bueno, en este caso, en el contexto de la máquina de Turing, la cabeza se mueve aleatoriamente para escribirme aquí el quién. La solución. Yo no sé cómo él así de manera aleatoria sí sabe cómo escribirla, así es que existe. O sea, lo importante es que dado yo pueda certificar. Ahora vamos a un caso en el que no. Ahora, imagínense que queremos resolver vertex cover, pero el problema de búsqueda. Podemos dar un vertex cover, ¿cuál sería? O sea, estamos resolviendo el problema de búsqueda. El problema de búsqueda en vertex cover implica que encontrar el más pequeño, ¿no? Si me dan aquí un vertex cover, ¿yo puedo certificar que él es el más pequeño? No, ¿verdad? Quién sabe, todo lo demás que hay abajo todavía tendría que buscar. ¿Sí están de acuerdo? Y en el peor de los casos, todo lo que está abajo puede requerirme todavía tiempo exponencial. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, por eso que la versión de búsqueda de vertex cover no está en NP, porque no sabemos un certificado sucinto que podamos utilizar. Sucinto, y cuando digo sucinto, ¿qué quiere decir? De tamaño polinomial con respecto a ¿no? No hay un certificado sucinto que yo pueda utilizar para en un algoritmo polinomial verificar que efectivamente ese vertex cover era de cardinalidad mínima. Pero si ya habíamos hecho, o sea, no entiendo muy bien eso, porque si ya habíamos hecho la reducción, no ya se convertiría en un... No tiene nada que ver la reducción con formar parte de NP. O sea, la reducción lo que nos dice es que tienen complejidad, o su dificultad es similar hasta cierto grado polinomial, ¿no? Ahora, en estos casos, lo que estamos haciendo es generar una clasificación, vamos a hacer una clase, un conjunto de cosas. Entonces, todos estos son aquellos en los que los puedo certificar en tiempo polinomial. Ahora, el otro no lo puedo certificar en tiempo, no lo puedo certificar en tiempo, ¿cómo se llama? En tiempo polinomial, porque no tengo certificado sucinto que me dé, que yo pueda utilizar un algoritmo también polinomial para verificar que sea el mismo. A mí no me queda claro también eso del certificado T, porque si podemos pedir lo que queramos, ¿por qué no pedimos el vertex cover mínimo, o sea, la solución? Pero ¿cómo verificas que sea el mínimo? O sea, sí, igual lo pido, dame el mínimo. ¿Cómo checo? O sea, ¿cómo me aseguro que no hay uno más chico? O sea, yo con él puedo probar que él es vertex cover, ¿no? Pero que sea más chico, tendría que probar todos los más chicos a ver si hay vertex cover. O sea, eso no me ayudó mucho hacia eso. Entonces lo que estamos haciendo es pedir soluciones y checar si cumplen, y si cumplen es NP, si no cumplen no. Si cumplen, no, o sea, si este certificado es polinomial y este algoritmo es polinomial
y yo puedo garantizar que este me va a decir que sí solamente cuando la instancia es de sí, entonces ya es NP. Pero entonces lo que sí es que yo no me preocupo cómo conseguir el certificado, o sea, yo nada más te digo qué quiero, o le digo a la demostración o al algoritmo qué quiero, y alguien más me lo da. O sea, por ejemplo, en el caso de vertex cover, yo podría pedir el vertex cover mínimo, pero digamos que me lo dan, pero él no me puede dar una evidencia de que efectivamente sea el mínimo. Ahora, sí, o sea, digamos que yo pido cualquier cosa que sea polinomial, su tamaño sea polinomial con él, y lo que sea. Si con él y un número polinomial de pasos, yo puedo garantizar que esta es una instancia de lo que estoy buscando, entonces sí, eso sí, pues esa es la demostración. No necesariamente es la solución al problema, pero típicamente sí lo es. Ok. Y por ejemplo, si estamos pidiendo lo que sea, en el caso de vertex cover, no es la búsqueda del otro, nos mandan la instancia. ¿Cualquier instancia que nos manden va a ser certificable? ¿O Sí. podemos decir que Sí, debe de ser, sí. tuvimos muy mala suerte y No, o sea, esto tiene que ser para instancias arbitrarias, pero igual, o sea, agarra cualquier vertex cover, digo, cualquier grafo y cualquier K. Ajá. Si esa cosa tiene un vertex cover, entonces hay un conjunto de nodos que es un vertex cover y es lo que yo le pido, dámelo. Y ahora ya, si ya me lo diste, yo puedo, ¿cómo se llama? Probar en tiempo polinomial. Ahora fíjense, por ejemplo, que si esto no tenía un vertex cover, o sea, ningún conjunto de los nodos de tamaño K es un vertex cover, no hay cosa que me den, o sea, debe ser cierto que no hay cosa que me den que me haga que me equivoque y diga que sí es un vertex cover. O sea, digamos que el otro caso es que, o sea, que yo tengo aquí un grafo G y un valor de K, y no es cierto que exista un conjunto de los nodos de tamaño K que sea un vertex cover. No importa lo que me den acá, mi algoritmo va a checar y va a ver que no es un vertex cover, y va a decir que no. O sea, solamente eso aplica. O sea, si esta era una instancia de sí, o sea, digamos que lo que estamos haciendo es, esta es una instancia de sí, entonces debe existir una evidencia de que sea una instancia de sí. Si existe eso, entonces el problema es NP. Si no, entonces el problema no es NP. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Más dudas? ¿Puedes repetir antes qué se refiere que el certificado sea polinomial? Sí, o sea, el certificado tiene su tamaño. El tamaño de el tamaño de este certificado tiene que ser polinomial también con respecto al tamaño de la entrada. Porque, por ejemplo, y para este caso nosotros podríamos decir, codifícame todos los otros vertex cover de tamaño más chico. Para el caso del vertex cover óptimo. Y entonces esta cosa podría tener un tamaño, o sea, si esto es muy grande, el número de pasos con respecto a esto podría ser polinomial, pero lo que con respecto a este podría ser polinomial, pero si este no es polinomial con respecto a la entrada, ya no sirve. O sea, digamos que lo que estamos haciendo énfasis es en que tanto la longitud del certificado como el número de pasos que haga C tiene que ser polinomial con respecto a la entrada. ¿Sí? A ver, tú nada más otros ejemplos aquí, ¿cuáles son? Bueno, por ejemplo, compuesto. Compuesto es el lenguaje de todos los números que son compuestos. ¿Cómo demostramos que el problema compuesto está en NP? ¿Qué le pediríamos? O sea, yo tengo un número y yo tengo que decir si ese número es compuesto. Pues nada más pido cualquier factor no trivial de ese número, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces mi certificado es cualquier factor no trivial y mi algoritmo lo único que hace es que dividirlo. Y ya si sí da bueno, pues ya él da que sí, si no dice que no, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí otra vez, o sea, nosotros podemos pedir lo que sea siempre y cuando sea polinomial con su tamaño o su codificación, sea polinomial con respecto a la codificación del tamaño de la entrada. Y en este caso sí, ¿no? O sea, de hecho, T debe ser hasta más chiquito que S. ¿Sí están de acuerdo? Entonces,
la complejidad del certificado se refiere a las operaciones que vamos a hacer respecto al... Dentro del algoritmo, así es. O sea, la complejidad del algoritmo certificador es la complejidad que venga aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué complejidad tiene este algoritmo de acá? Constante. Entonces sí es polinomial. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, compuesto está en NP. Bueno, el de SAT ya lo habíamos hecho, ¿no? Certificado, que sería la asignación de los valores de verdad, y nada más tenemos que checar que efectivamente eso satisfagan la fórmula. SAT está en NP. ¿Y ahí sería solamente para ciertas instancias del problema? No, para cualquier instancia es arbitraria, se tiene que ser para instancias arbitrarias. Pero, y en estos términos tienen que pensar, o sea, digamos que si me dan cualquier fórmula, yo, ¿qué pido? Los valores, el certificado son la asignación de los valores de verdad, ¿no? Y ya con estos puedo checar si es que se satisface en tiempo polinomial, ¿no? Polinomial, por ejemplo, aquí con respecto al número de quién? Al número de Klaus. Y es cualquier fórmula, ¿no? Dame cualquier fórmula de 3 SAT. Si por otro lado alguien me da la asignación de los valores de verdad, yo puedo checar que efectivamente sea satisfacible. Ahora, también por otro lado, o sea, si la fórmula no se satisface, no importa qué me den de valores de verdad, el algoritmo tiene que decir siempre que qué, siempre que no, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, es lo que se requiere para... Sí. Y en ese caso dijo que no era NP. ¿Mande? En ese caso, cuando la fórmula que nos dan dijo que no era NP. No, la instancia no pertenece al lenguaje. O sea, recuerden que lo que nosotros, o sea, este algoritmo certificador tiene que, con la ayuda de los certificados, también tiene que aceptar el lenguaje. O sea, él nada más me dice que sí, solo sí, la instancia de ese formaba parte del lenguaje. Entonces, o sea, y para eso entonces requiero que si si la fórmula no se podía satisfacer, el certificador no debe decir que sí, no importa qué le metas, porque no debería de haber porque no se puede satisfacer. Si no se puede satisfacer, no existe evidencia de que sí se puede satisfacer. ¿Sí están de acuerdo? A ver, el que sigue, ciclo hamiltoniano. ¿Cómo demuestran que ciclo hamiltoniano está en NP? ¿Qué era ciclo hamiltoniano? Todos los nodos. Exactamente, es un ciclo que toca todos los nodos. Entonces, ¿qué pedirían como certificado? O sea, entonces, ciclo hamiltoniano tendrían como entrada, ¿qué? Un grafo, ¿no? Y ustedes tienen que decir si esa cosa tiene, o sea, tiene su algoritmo certificador de ciclo hamiltoniano. Como entrada que está codificado el grafo, ¿qué pedirían? El ciclo. Entonces ya nada más checan a ver si efectivamente hay aristas entre todos ellos y que pasan una vez por todos, ¿no? Entonces ya si se puede hacer en tiempo polinomial, si ciclo hamiltoniano está ahí. Bueno, entonces ya sabemos que P está en NP, pero no sabemos si NP está en P, ¿no? Y entonces, ¿qué es una de las preguntas ahí más importantes en teoría de computación? Y no sé si vieron ese capítulo de Los Simpson en el que Homero se pasa a la tercera dimensión. Entonces ahí Homero le salen esas cosas, ¿no? Entonces, aparentemente Homero cree que P sí es igual a NP, pero pues yo no creo, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué más pasa en ese capítulo? Ponen una solución al teorema de Fermat. También, pero ya de las cosas chistosas también. ¿Eh? ¿Quién vio otro? ¿Qué? Cuando preguntan quién vio la película de Tron. Ay, sí, no me acuerdo. Yo nada más me acuerdo que cae, son pasteles, ¿no? Y eran pasteles porno. En la pastelería. Bueno, también ya para acabar por hoy, entonces, si una vez que terminen su maestría no encuentran trabajo ni en la academia ni en la industria, piensen que también tienen como alternativa ser escritor de shows como Los Simpson o Futurama, donde por ejemplo todos esos cuates que están acá son escritores de alguno de los shows. Y por ejemplo Stuart Burns tiene maestría de matemáticas de Berkeley, y David Cohen maestría en computación en Berkeley,
Al Jean, maestría en matemáticas de Harvard. El King Keller, doctorado en matemáticas de Harvard. Jeff Westbrook, doctorado en computación en Princeton. Pues saben, si se imaginan, si se han preguntado por qué son tan inteligentes los capítulos, pues porque los tipos son inteligentes. Bueno, entonces la próxima vez vamos por la definición de NP completo.